Este video va de la predicción de algunos peleadores top de la UFC sobre el combate de unificación en el peso pluma de la promoción entre el campeón absoluto Alexander Volkanovski y el campeón interino Yair Rodríguez. Tendremos las predicciones de Henry Cejudo, Aljamain Sterling, Ilia Topuria, Max Holloway, Arnold Allen, Josh Emmett, Dan Ige y Belal Muhammad. Soy José y esto es Fans Combat. Y empezamos con el Triple C. No son muchos, pero cuenten a Henry Cejudo entre los que creen que el mexicano Yair Rodríguez es favorito para destronar a Alexander Volkanovski como monarca indiscutido de peso pluma en el UFC 290 el 8 de julio. Todos piensan que Yair es peligroso, pero favorito no muchos. Eso no me lo esperaba. Cuando le preguntaron por su favorito para ganar la pelea por unificación del título pluma de UFC, las palabras del ex doble campeón fueron: si tuviera que elegir a alguien para ganar, Rodríguez se convierte en el nuevo rey del peso pluma. Hablo en serio. Sé que la mayoría de ustedes van a irse con Volkanovski, de verdad lo sé, continuó. Yair tiene talento atlético. Si puede hacerlo bien, creo que Rodríguez es una pelea muy diferente a la de Makhachev, y tal vez por eso creo que es una pelea mucho más dura, porque este hombre va a lanzar muchas más patadas. Si lo derribas, será mucho más vicioso en el suelo. El Triple C no solo da su pronóstico, sino que ve el camino del mexicano a la victoria. La pregunta más grande que tengo para un tipo como Yair Rodríguez es: si él puede aguantar algo de poder, no tiene que lanzar tanto. Creo que puedo verlo fácilmente superándolo en puntos. No tienes que noquearlo, solo tienes que superarlo en puntos. Cejudo piensa que si Yair se maneja a la distancia pateando con poder pero sin buscar acabar la pelea, puede ganar con relativa facilidad a los puntos. La única duda que tiene es si el mexicano es capaz de controlarse y mantenerse disciplinado, porque sabemos que a Yair le gustan los intercambios. Si te está gustando el video, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo. Cuando le preguntaron al campeón de las 135 libras, Aljamain Sterling, sobre sus expectativas del combate entre el campeón absoluto Alexander Volkanovski y el campeón interino Yair Rodríguez, su respuesta fue: ese combate es realmente intrigante. Creo que Yair es más peligroso para Volkanovski porque si lo derriba tendrá algunos problemas en el suelo. Cuando Yair está en su espalda sabe cómo usar sus codos y usar su longitud en su alcance. Ese es un tipo peligroso. Y la forma en que patea. Mi mayor miedo en la lucha siempre han sido esos tipos que patean muy fuerte. Esos son los tipos más peligrosos para pelear, porque al final del día vemos venir los golpes y a veces la patada viene detrás del golpe. Nunca se sabe y es como recibir un golpe en la cabeza con un bate de béisbol. Así que sí. Mire esa pelea con Emmett, fue una violencia hermosa atacar en el cuerpo. Sí, definitivamente Yair es un tipo muy peligroso para el campeón. Volkanovski es muy bueno en sus fintas, es bueno con ese 1-2, tiene un buen volado, un buen cruce y buenas patadas a las piernas. Hace un buen trabajo al atacar con esa patada interior a la pierna y usar fintas para descentrar y desequilibrar a las personas. Con muy buen timing y ha demostrado que su defensa de agarre ha mejorado. Pero sí, realmente no va a lidiar con él. Así que va a ser interesante ver cómo Volka se acerca a esa pelea, porque creo que ese estilo de patadas llamativas y cosas así, las patadas duras que van a ser muy problemáticas para un tipo como Volkanovski, va a tener que estar haciendo mucha evasión. Siento que incluso cuando peleó con Max Holloway, Max lo hizo mejor con él cuando comenzó a abrirse con las patadas, más que cuando solo boxeaba con él y lo convirtió en un combate de boxeo. Pensé que Volkanovski estaba ganando más claramente esas rondas de boxeo, así que es una pelea muy intrigante. Me gusta ver cómo ambos tipos se preparan el uno para el otro y ver cómo se verá ese combate. Muy buen análisis, pero el campeón de las 135 libras no se mojó. Ahora sí viene lo chido. Seguimos con Max Holloway.
Max es el único que ha peleado con ambos. El ex campeón dice: sé que es muy difícil preparar una pelea para Alex porque tiene una cierta altura y un cierto tamaño y realmente no consigues que los hombres tengan esa constitución. Y luego tienes a este tipo, Yair, que puede estar tocando tu nariz con su nariz y él puede patearte en la cabeza. Así que va a ser una pelea rara, una pelea muy divertida y una que espero con ansias como fanático. Bueno, todos dicen que si gana Yair es una oportunidad más rápida para mí para pelear nuevamente por el título, pero sería una locura no darle a Alex una revancha, así que no lo sé. Veamos qué sucede. Me encantaría jugar con los dos, creo que pelear con ambos es complicado. El siguiente es la figura emergente de la categoría, sí, Ilia Topuria. El hispano-georgiano fue bastante directo y breve en su respuesta. Creo que Yair no tiene muchas oportunidades de obtener esa victoria, ¿sabes? Tal vez alguna sumisión, como con Josh Emmett, pero no lo creo. Así que sí, seguro que la victoria es de Volka. A continuación, el otro joven prospecto del top 5, pero que fue frenado con una derrota contra Max Holloway, Arnold Allen. Hablando primero del desempeño de Yair ante Emmett, a Allen le sorprendió el desempeño de Yair con el norteamericano. Una sumisión no era lo que él esperaba. No era así como se imaginaba el desenlace de ese combate. Pero no cree que Yair pueda repetir algo así en contra de alguien como Volkanovski. Piensa que el campeón es demasiado inteligente y táctico. A Allen no le gusta hacer predicciones, pero piensa que Volkanovski va a ganar esa noche. Reconoce el peligro de Yair. Arnold Allen dice: Yair es como una granada de mano, es como si estuviera en todas partes. Sabes que es explosivo de cerca, explosivo de lejos, tiene sumisiones agudas, pero creo que Volkanovski es demasiado táctico, estratégico. Sí, creo que hará el trabajo. Quiero decir, odio hacer predicciones, no soy un gran tipo de predicción, pero sabes que Alex es tan dominante como campeón que sí, Alex. Dan Ige dijo: Yair tiene esa capacidad de sorprender y es tan dinámico y explosivo que podría hacer 720 patadas de tornado y ya sabes, volteretas y lo que sea y triángulos voladores, y él solo tiene esa habilidad de sorprenderte y acabar contigo en cualquier momento. Pero si tuviera que elegir, iría con el campeón. Las palabras de Josh Emmett fueron: estilísticamente es una pelea loca, ¿sabes? Sabemos de lo que es capaz Volkanovski, sabemos de lo que es capaz Yair. Es el mismo tipo de cosas, sí, va a salir lanzando patadas esquivas. Él es realmente rápido con esas patadas y simplemente astuto como el infierno, como si no supieras en qué ángulo están entrando. Volkanovski simplemente se queda en su caparazón realmente bien redondeado, fuerte y duro. Es el campeón por una razón, así que ya sabes, Volkanovski gana. Siento que sé cómo va a ir si Yair gana, todos sabemos cómo va a ir también, son personas increíbles, es una gran pelea. Y Belal Muhammad dijo: creo que mucha gente lo está descartando a Yair, debido a todo lo bueno que Volkanovski ha estado mostrando, pero sinceramente creo que estilísticamente es una pelea realmente buena y creo que las patadas de Yair y la imprevisibilidad va a ser difícil de manejar para Volkanovski. Lo vimos en la pelea de Islam, lo atraparon mucho con la patada zurda y no estaba leyendo los golpes. No sé, si tú eres súper rápido con esas patadas y él, Yair, sale y aterriza una de esas patadas al cuerpo, no me importa lo bueno que seas, una buena patada hará caer a cualquiera. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.